אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו. אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו, ורוממתנו Buenas noches a todos. Le pongo aquí la letra de esta música que estamos escuchando, también compuesta por Rap Ginsburg. No, perdón, esta es una melodía tradicional de Purim. Y aquí tienen la fonética y tienen la traducción. Y dice más o menos así. Perdón, vamos a ponerlo en el lugar. וימי אחשוורוש, וימי אחשוורוש, הוא אחשוורוש, המולך מיוד ובעד כוש, המולך מיוד ובעד כוש, 27 המדינה, 27 המדינה, וימי אחשוורוש, הוא אחשוורוש, וימי אחשוורוש, הוא אחשוורוש, המולך מיוד ובעד כוש, המולך מיוד ובעד כוש, 27 המדינה, 27 המדינה, וימי אחשוורוש. Ay, 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 espero que todos estén cantando, los estoy escuchando. Ay, 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 27 המדינה, 27 המדינה, ויהיה. הוא אחשוורוש, וימי אחשוורוש, הוא אחשוורוש, המולך מיוד ובעד כוש, המולך מיוד ובעד כוש, 27 המדינה, וימי אחשוורוש, הוא אחשוורוש. לחיים, לחיים. לחיים, לחיים. Es verdad, Luis, tengo muchas mujeres y pocos hombres que se pongan de voluntarios para leer e incluso para cantar. Este es uno de los Nigunim clásicos que canta todo el pueblo de Israel y son los primeros versos de la Milat Esther, que dice: y fueron los días de Ahashverosh, Ahashverosh, que reinó desde la India hasta África, 7 y 20 y 100 naciones. ¿Quién recuerda dónde figuran estos números? Estos números figuran en la Torá. Hayesara, muy bien. ¿Se escucha un poco mejor ahora? Vamos a ver nuestros parlantes, a ver qué es lo que sucede. Está todo al máximo. ¿Ahora escucha mejor? Muy bien. Entonces, vamos a seguir con nuestra costumbre de poner monedas de Tzedakah. Ya hicimos Lejaim, Lejaim, que todos disfrutemos la felicidad y la alegría de Purim, del mes, que estamos en el mes de Adar. Lejaim, Lejaim. Entonces, hemos leído
¿En qué página empezaron exactamente la lectura? En la página 47. Muy bien. Entonces vamos a comentar un poco y hoy vamos a tratar de leer algunas de las notas al pie que tienen que ver con este capítulo. Hay algunas notas muy interesantes y que nos van a dar pie a algunos comentarios. Entonces, habíamos empezado a hablar la vez anterior sobre el origen erróneo de la Trinidad. Que tiene que ver con la separación de los distintos aspectos. Habíamos hablado que toda alma rectificada tiene una itkalelut, una interinclusión de todas sus fuerzas y todas sus sefirot. Entonces el simple hecho de separar los distintos aspectos de la divinidad en distintas cosas es una expresión de observar al mundo desde el punto de vista de después del Tzimtzum, desde el punto de vista del ocultamiento. Y habíamos dicho que en realidad el ocultamiento es en aras de la revelación, no en aras de producir un mayor ocultamiento. Las klipot, la contracción, no existen, no tienen existencia propia como un objetivo en sí mismo, sino que es simplemente una forma de permitir la revelación de la esencia de Dios. Ahora, acá dice el Rav Ginsburg, en la página 47, que el no judío es incapaz de unificar verdaderamente los tres y comprender que en esencia es uno. Entonces, un poco explicamos en la clase anterior, algunos de ustedes no estuvieron, pero todo el tema es volver a reunir las chispas dispersas en la divinidad, en la naturaleza, las chispas de divinidad dispersas en la naturaleza, por el proceso justamente de la creación. Akadosh Baruj Hu decidió que así es como quería que se hagan las cosas. Entonces produjo ocultamiento, y toda la idea del ocultamiento es que nosotros vengamos y lo revelemos. Revelemos que a pesar de la oscuridad hay una existencia absoluta que comprende también la oscuridad y también la luz, y que todo es uno. Cuando dice que los tres componentes poseen una personalidad tan fuerte en sí misma que se ven como existiendo independientemente, tiene que ver con las sefirot del Olam HaTov, con esos reyes de la tierra de Israel que reinaban antes de que entre el pueblo judío, y que cada uno quería ser rey. Y explicábamos que todas las cosas en este mundo, desde toda la creación, desde el infinito, después del Tzimtzum, tienen un aspecto interior y un aspecto exterior. Ese aspecto interior, como no está revelado, permite que cada uno reconozca la existencia del otro y que sepan que en realidad son partes componentes de una misma unidad. En cambio, la parte superficial de la creación, que también sería la parte que nosotros podemos observar, vemos multiplicidad, y eso se relaciona con que las klipot y la oscuridad tienen una fuerza
en estos mundos bajos de la creación superior a la divinidad, superior al alma que está oculta dentro de este cuerpo. Entonces, cuando nosotros hablamos del judío y del no judío, también podemos hablar de la persona en general como el alma y el cuerpo. El cuerpo oculta la divinidad, pero también, como vimos cuando hablamos del fruto, también es una forma de permitir que ese interior pueda expresarse en un mundo limitado, que ese fruto, que la pulpa, que es lo que nosotros verdaderamente necesitamos comer y que es la que contiene todo el alimento, pueda desarrollarse, porque estando expuesta al exterior se disgrega y es lo que produce justamente Shvirat HaKeilim. Entonces, en general, el pueblo judío tiene que ver con el Olam HaTikun, con el mundo de la reparación, con esa fuerza que tiende a la unidad, y el mundo no judío tiene que ver con el resto de la naturaleza, que la naturaleza tiende a disgregarse. Como ustedes saben, hay una ley de la entropía, una de las leyes básicas de la física, que dice que todo tiende a expandirse a un estado de menor energía, y ese estado de menor energía es la mayor expansión y la disgregación. En la clase anterior, cuando hablamos de que el monoteísmo está comparado con una mente que actúa en forma coordinada, donde todo es uno, Jochma, Binah y Da'at, y a su vez está unido con los sentimientos, con las 6 cualidades del corazón y con el Malhut, que representa la acción. Eso tiende a hacer que la persona, saber que existe una fuerza única que es el origen de todo y que todo está incluido dentro de esa unidad, hace que la persona se desarrolle desde su niñez hasta su maduración con un pensamiento de integridad. Entonces, físicamente, su mente también se concentra y todas sus cualidades funcionan en forma integrada, tanto con respecto a la salud física como con respecto a la salud mental. Cuando el cuerpo funciona en forma correcta, funciona como una unidad perfecta, donde cada uno de sus órganos realizan su función, pero en aras de un objetivo común con el resto del cuerpo. Y así también es la psiquis. Cuando una persona está psíquicamente sana, debo decirles que la mayoría de nosotros no lo está, cada uno en un mayor o menor grado. Una mente sana es la que está consciente constantemente de cuáles son sus objetivos, de que lo que está percibiendo en el mundo exterior es parte de un todo y que él mismo pertenece a ese todo. Y por eso vemos en nuestra realidad actual cómo hay una desintegración de las sociedades, y también hay una desintegración del medio ambiente. Este cambio climático y la degradación de la naturaleza representa también esta forma de dispersión y que espiritualmente está relacionada con el politeísmo, con la idolatría. En este momento la mayor parte del mundo está conectada con la idolatría, y entonces eso se manifiesta en forma física en todos los aspectos de la naturaleza. Entonces, cuando nosotros vemos que hay anuncios de proteger a la naturaleza, de no matar a los animales,
de cuidar los ríos, las aguas, del calentamiento, de todo lo que sea contaminación. Eso no es más que una revelación de lo que es la situación espiritual de la humanidad. Entonces, como parte integral del proceso de cuidado de la naturaleza, es importante llevar a las personas al conocimiento de el Dios único. O sea, podemos decir que la primera persona que produjo un problema ecológico es Adam Arishon, el primer hombre. Él, al haber pecado con el árbol del conocimiento del bien y del mal, utilizó mal la naturaleza que Akadosh Baruj Hu había puesto a su servicio. Y por otro lado, como está escrito en el Mahamar de Bati Leganí que estudiamos hace poco, que cada uno de los pecados de la humanidad hizo que la Shekhinah, que la presencia divina, se retire de este mundo y se eleve, se retire desde la tierra hasta el primer cielo y así sucesivamente hasta el séptimo cielo. Esa es una forma muy espiritual y muy gráfica de mostrar que como la fuerza unificadora de la naturaleza se va dispersando, esa fuerza de la entropía que hace que las cosas se mantengan unidas, luchando en contra de la disgregación. En general, la naturaleza, todo el universo tiende a la expansión, o sea, a la disgregación, a la disipación de la fuerza, de la energía, y todo proceso en contra de esa disgregación, una lucha para, por ejemplo, cuando nosotros prendemos el aire acondicionado para producir calor o frío, el producto de esa máquina, por ejemplo, si nosotros queremos enfriar una habitación o nuestra casa, el calor que produce la creación de ese frío es mucho mayor. O sea, el consumo de energía, la disgregación o la disipación de la energía que se produce para concentrar un poco esa energía es mucho mayor. Y lo mismo pasa con el mantenimiento de la integridad del cuerpo. Para que nuestro cuerpo se mantenga íntegro, nosotros necesitamos respirar, necesitamos comer, tomar, absorber energía del entorno, y la energía que al final utilizamos es mucho menor de toda la energía que se desperdicia. O sea que toda unificación lleva como consecuencia una mayor disipación, desintegración. Entonces podemos decir que ahora podemos entender cómo el trabajo de nosotros aquí abajo, tratando de unificar, de concentrar esa energía, de luchar en contra de las fuerzas de la dispersión, afecta a todos los mundos superiores también. Lo que nosotros hacemos con nosotros mismos no solamente actúa sobre nuestro entorno, sino que funciona, nuestro entorno cercano, sino que acciona sobre todos los niveles de la creación. Entonces, la lucha del pueblo judío para fomentar el monoteísmo es una lucha en contra de toda
la naturaleza que tiende a la dispersión. Entonces podemos decir que a partir de Moshe, que recibió la Torá, a partir de Abraham, que fue el primero que empezó a proclamar la existencia de un Dios único en todas las personas, hizo que las personas que se acercaban a él reconozcan esa unidad y se concentren a su alrededor, que ellos empiecen a actuar en forma coordinada y ordenada. Pero eso produjo, a su vez, la creación de otras culturas y de otras idolatrías, que es el desorden. Entonces, a medida que todo ese desorden fue creado con Adam Rishon, que se produjo toda esa serie de idolatrías y esa dispersión, y Adam Rishon fue el primero que empezó a recolectar las almas y las personas que había dispersas en idolatría, empezando por sí mismo. Por supuesto, siempre cuando uno trabaja tiene que empezar por sí mismo. Él también venía de familia idólatra. Entonces, todo nuestro trabajo hoy en día de llenar el mundo del conocimiento de Dios es justamente volver a unir a la humanidad, a trabajar, a servir a un Dios único, a luchar en contra de ese desorden, que es el mundo del caos, la ruptura de las recipientes. Y a eso se refiere el proceso de recopilación de las chispas que cayeron de la ruptura de los recipientes del Olam HaTov, de la primera creación del mundo. Entonces podemos decir que cada ser humano es un mundo, y dentro de él tiene que tratar, a partir de la mente, de hacer que todo su ser vuelva a concentrarse en uno para actuar todos en forma coordinada. Habíamos dicho que lo que es superficial tiene más fuerza. Eso lo vemos en el mundo de hoy, de lo que es la propaganda. Hoy en día la gente no juzga la verdad que hay en un mensaje, sino que juzga la parte exterior, si está bien hecho, si tiene colores, si tiene una armonía exterior, incluso si está muy difundido, si se repite constantemente. Eso hace que la gente piense que eso es verdad. En cambio, como lo que es interior, lo que es modesto, está autoanulado a Kadosh Baruj Hu, está en su forma oculta, en la parte de la luz que está dentro de las clipot, dentro de las cáscaras. Al actuar en forma conjunta y reconocer la existencia del otro, entonces eso produce que ellos sean más débiles. En cambio, el Yetzer Hara, el alma animal, que es exterior, y cada sentimiento actúa en forma separada, cada uno de esos sentimientos tiene más fuerza. Por eso el alma animal tiene más fuerza en la situación de la persona que no está refinada, que es su alma divina. Entonces podemos decir que así como un animal concentra toda su fuerza en el objetivo que está persiguiendo, un animal de presa, si ustedes vieron un león, un tigre, cuando está preparándose para atacar, él perdón, un segundo. Cuando está preparado para atacar, concentra toda su agresividad
y todo su instinto en ese objetivo que está persiguiendo. Para él no hay gesed, no hay reconocimiento de la otra persona, del otro animal. Él está pensando solo en su propia existencia, en su propio ego. Y eso llevado a las personas que somos nosotros, cuando nosotros vemos que no reconocemos la existencia de la otra persona que está al lado nuestro, o de los animales o de las plantas, no le damos a cada uno su lugar, eso está demostrando que está actuando en nosotros el instinto animal, que comúnmente lo llamamos ego, o el yo, el querer reinar. Y si ustedes se van a fijar, cada vez que está actuando su alma animal, solo actúa una de sus cualidades. En cambio, el tzadik, donde se revelan todas las cualidades de su alma divina, van a ver cómo él reconoce la existencia del otro, actúa con suavidad, actúa con firmeza, con autoestima, con modestia, con autoanulación. Y si recorren todos los poderes de la Sefirot, van a darse cuenta que en el tzadik se ve cómo actúan en forma coordinada. Entonces cada una de ellas tiene una fuerza inferior, porque da lugar a que existan todas las demás, pero justamente esa coordinación es lo que da la fuerza. Como nosotros somos Balei Teshuvah, queremos volver a reencontrarnos con Dios, tenemos que reconocer que la mayor parte de nuestra existencia tiene que ver con el alma animal. Nosotros somos más conscientes de nuestras propias necesidades que de las necesidades del otro. Entonces, tenemos una ventaja que no tiene el tzadik. Nosotros podemos reconocer todas esas fuerzas tan tremendas que tienen nuestros sentimientos y podemos dominarlos para poder hacer que trabajen a favor nuestro. El tzadik, por supuesto, ya hizo todo ese trabajo y ya los dominó y por supuesto que tiene una fuerza tremenda, pero nosotros tenemos la posibilidad de que, como nuestras cualidades están más bajo, cayeron más bajo, tenemos esas chispas que cayeron mucho más profundas dentro de las klipot, entonces tienen más fuerza, son más superficiales. Entonces tenemos que aplicar el método de separación de cortar, sumar y rectificar. Entonces podemos hacer que esas fuerzas negativas que nosotros tenemos actúen a favor nuestro. ¿Cómo sería? Por ejemplo, nosotros tenemos mucho amor por la comida o por la bebida o por tener autos, entonces tenemos que meditar cuál es la utilidad que tiene todo eso y cuál es el beneficio que nos produce a nosotros mismos, y compararlo con el beneficio que nos produce cumplir con la voluntad de Dios. Por ejemplo, si le pedimos a Kadosh Baruj Hu que nos conceda algo para poder ayudar a los demás, vemos como dentro nuestro nos sentimos bien. Entonces, ¿qué quiere decir sentirnos bien? Que esa alma animal, ese cuerpo, está sintiendo placer. Entonces el alma animal está empezando a sentir placer por las cosas de la divinidad. Y eso significa transformar la oscuridad en luz. El trabajo de transformación de lo malo en bueno, porque como decimos, lo malo tiene un poder tremendo, mucho más que lo bueno. Entonces, a través de la coordinación y el trabajo en conjunto de lo bueno, podemos hacer que lo malo también vea que hay un beneficio para él
y trabaje para Dios también. Les pido por favor que cuando hagan comentarios o preguntas lo hagan en forma pública, para que cuando yo esté contestando sepan a qué me estoy refiriendo. De todas maneras, no es algo, no han hecho ningún pecado cuando los que han hecho eso, es simplemente una forma de poner un poco de orden para que, de acuerdo con nuestra experiencia, la clase se desarrolle un poco mejor. Gloria nos está preguntando que a medida que vamos adquiriendo sabiduría y poniéndola en práctica, logramos conectar mente, corazón y acción, y así dominamos nuestra parte animal. ¿Es esto correcto? Si nosotros nos referimos a la sabiduría en general, la sabiduría es neutra, puede ser utilizada para el bien o para el mal. Supongo que te estás refiriendo a la sabiduría de la Torá y la sabiduría de Akadosh Baruj Hu. Entonces eso sí es correcto. Cuando nosotros aprendemos qué es lo que quiere Akadosh Baruj Hu, cuál es su voluntad y cuál es su deseo, y empezamos a utilizar las herramientas que Él nos da, que por ejemplo la sabiduría es uno de los elementos que nos sirven para conectar la mente, el corazón y la acción. Entonces podemos dominar nuestra parte animal. Ahora hay que poner dos cosas en consideración. Una es que para que todas las sefirot y todos los poderes del alma aumenten, tenemos que poner en práctica todas ellas, tenemos que trabajar con cada una de ellas. Entonces, siempre el principio de todo es la sabiduría, pero esa sabiduría nos tiene que dar más entendimiento, y ese entendimiento más conocimiento, y ese conocimiento más gesed, más amor y más temor, y así con cada una de las sefirot. Entonces, el trabajo conjunto debe hacer que todas las sefirot se refuercen, y que cada una de esas herramientas que Akadosh Baruj Hu nos dio, aprenda a trabajar una junto con la otra. Porque si ellas trabajan por separado, ya vimos que la parte animal actúa por separado y cada una de ellas va a ser vencida. Entonces la fuerza de la unidad es lo que hace que nosotros podamos dominar nuestra parte animal. Por eso es importante estudiar en conjunto y hacer tefilá en conjunto, hacer actividades conjuntas, y esa es una de las diferencias, por ejemplo, de cuando estuvimos trabajando tantos años traduciendo y enviando las páginas a cada uno de ustedes. Este es un ejemplo, como decimos, es una parábola para poder entender un poco mejor el tema que queremos explicar. Es un principio de unión, o sea, es transmitir la sabiduría de la Torá a cada uno de ustedes. Pero de todas maneras no había una conexión, como por ejemplo hay en este momento que estamos todos juntos. No estamos en presencia, no estamos uno al lado del otro, pero estamos haciendo un trabajo conjunto en este momento, uniendo nuestras mentes en el mismo momento, no estamos trabajando por separado. Y por eso es tan importante algo que estamos haciendo un esfuerzo últimamente, de poder hacer una yeshiva acá en Israel, para que podamos estar juntos de verdad.
Esos son diferentes niveles de unificación. A medida que vamos avanzando en nuestro trabajo, Akadosh Baruj Hu nos va dando distintas herramientas para que podamos estar cada vez más juntos y actuar en forma cada vez más integrada. Este es, por ejemplo, un ejemplo de cómo tienen que trabajar ustedes también con sí mismos y con las personas que lo rodean y con todos los elementos, tanto de las fuerzas del alma como de la naturaleza, que Akadosh Baruj Hu lo puso al servicio de cada uno de ustedes para que actúen en forma coordinada. Están poniendo cosas muy interesantes y estoy de acuerdo con todas las cosas que, que ponen. Entonces, decirle Jaime todos juntos y regocijar juntos nuestro corazón, ponerse de acá también es una forma de integrar, de luchar en contra del desorden, sentir buenos sentimientos unos con los otros, pensar qué es lo que necesita el otro. Y dice, vamos a comentar un poco las cosas que nos están poniendo. Nuestro amigo Alfonso nos está diciendo que cuando aumenta la sabiduría, aumenta las preocupaciones. En hebreo se dice Marve Jochma, Marve Daga. Y eso significa también una forma de desequilibrio. Y es lo que decíamos recién. Cuando la persona aumenta en sabiduría, o sea, estudia mucho, adquiere muchos conocimientos, pero no los aplica, no sabe bien qué hacer con ellos, que es lo que también sucede en la sociedad en este momento. Hay cantidad de universidades y hay cantidad de lugares donde se estudia Kabbalah, donde se enseña todo tipo de Jochma, de sabiduría de todas las naciones, pero si no se integra con si uno no sabe qué hacer con ellos, entonces eso simplemente nos confunde y nos hace tomar decisiones equivocadas y eso también nos aumenta las preocupaciones, nos aumenta los problemas que tenemos que superar. Visto desde otro punto de vista, eso también significa que cuando uno más sabe, más se da cuenta el mundo que está viviendo y más se preocupa por todas las cosas que uno ve, pero nuevamente eso es simplemente ver el mundo con los ojos materiales y desde el punto de vista del ego, desde el punto de vista de ver cómo el mundo nos puede servir a nosotros. En cambio, si nosotros aumentamos el conocimiento en aras de poder servir, en aras de poder brindar al mundo nuestro aporte para llegar a su unificación, entonces
Bueno, por suerte hemos vuelto. ¿Me están escuchando? ¿Aló? Bueno, discúlpeme, una pequeña desconexión. Y no sé si es verdad, pero en este momento hay 36 alumnos. Y puede ser que por eso haya habido una... No, está repetido, no hay 36 alumnos. Algo raro está pasando, pero ¿se está escuchando bien? ¿Me están escuchando? Ok, vamos a continuar. No sé dónde quedó la última... ¿Dónde quedó... ¿Dónde quedamos en nuestra última explicación? ¿Hasta dónde llegaron? Sí, estamos hablando sobre la sabiduría. Habíamos dicho que la sabiduría, cuando nosotros la utilizamos para comprender cómo es el mundo y así de esa manera poder servirlo y hacer el bien, entonces cada cosa que aprendemos y que aumenta nuestra sabiduría, como es transmitida al resto de la Sefirot, eso es como decía antes Luis, Reshit Chochma Irat Hashem, que al tener temor de Dios, eso hace que nosotros recibamos sabiduría, y también, por supuesto, al tener amor por Dios y por todas las cosas, pero sobre todo el temor a Hashem es lo que aumenta nuestra sabiduría. Cuando nosotros tenemos temor, nos cuidamos de que esa sabiduría sea utilizada para el bien, entonces eso a Kadosh Baruj Hu lo recompensa dándonos más. Entonces, desde ese punto de vista, no tenemos daga. Entonces, por eso hay muchas personas religiosas, en general el judaísmo hasta ahora siempre tuvo mucho miedo de ingresar a estudiar las cosas, la sabiduría del mundo, la ciencia, porque eso iba a hacer que deje de estudiar Torah y esa sabiduría posiblemente iba a ser utilizada para mal. Explica el Rambam que uno se puede dedicar a estudiar para poder servir mejor a Dios, o para tener mejor sustento, o para ayudar a las personas, como en la medicina, pero que de todas maneras lo ideal es estudiar Torah todo el tiempo. Pero como en las últimas generaciones, sobre todo desde el Baal Shem Tov, en que se demostró que el estudio de la ciencia es el estudio también de Dios, cuando uno estudia la ciencia está estudiando la naturaleza que Dios creó. Entonces, si uno lo utiliza desde ese punto de vista, entonces está usándolo con temor a Dios. Entonces puede estar tranquilo y puede recibir esa sabiduría sin preocupaciones. Cuando hay temor, no hay miedo. Cuando hay temor a Kadosh Baruj Hu, no hay miedo a las cosas de este mundo. Por supuesto tenemos mucho más que hablar sobre esto, pero vamos a seguir tocando algunos puntos de las cosas que ustedes leyeron mientras yo no estaba. Entonces,
a pesar de que últimamente los cristianos y los misioneros nos quieren convencer de que son creyentes de un solo Dios, algunos lo hacen en forma inocente y sincera y otros lo hacen para engañarnos. De todas maneras, cuando uno aprende las cosas espirituales de una fuente que no es la Torá, eso lo lleva indeclinablemente a la idolatría, porque esas creencias de los pueblos, por definición, no tienen la capacidad de producir esa unificación, como leímos en estos últimos párrafos. Y posiblemente estas cosas no le caigan bien a todo el mundo, pero de todas maneras es la verdad, y si no les caen bien es porque el ego está sufriendo. Entonces uno tiene que tratar de no hacer sufrir a las otras personas, decirlo de la manera más amable posible y de que mejor forma pueda ser entendida. Y nosotros estamos tratando de utilizar todas las formas posibles para que llegue a la mayor cantidad de gente y que todos lo puedan entender en forma correcta. Entonces, esta también es una prueba para cada uno de ustedes, incluso para mí también, del grado de acercamiento al judaísmo y a Dios que tenemos, en qué medida el conocimiento de estas verdades nos está afectando de alguna u otra manera. Cuando uno habla así, se acuerda de las leyes del Lashon Hara, y de acuerdo con las leyes del Lashon Hara, incluso cuando uno está hablando mal de algo, uno está diciendo algo que es verdad y está hablando mal de otro, eso está incluido entre las leyes del Lashon Hara, pero también dentro de las leyes del Lashon Hara se habla de lo que cuando algo es evidente, entonces uno ya no está diciendo algo, no está dentro de las leyes de la Lashon Hara porque todo el mundo lo sabe, y simplemente está advirtiendo a los que no quieren caer en esa trampa, y eso es correcto. Avisar a una persona que se cuide de algo, eso no es la Lashon Hara, y sobre todo porque todo eso es público y visto a la luz del día, ya no hay vergüenza de ocultarlo de ninguna manera. Entonces no estamos, al contrario, estamos haciendo algo bueno y hablando bien de las personas que se cuidan de todo esto. Entonces por eso esta es una de las leyes fundamentales de las 7 leyes de Noé, de alejarse de idolatría. Y alejarse de idolatría es alejarse de toda religión y de todo ateísmo que no tenga que ver con la creencia en el Dios único de Israel. Entonces, ahora comienza la interpretación errónea de la Biblia. Vamos a pasar de largo estos pasajes porque son muy elocuentes y necesitan mayor explicación. Pasamos a la página 48. Pasamos a la página 49. Donde habla de la profecía de Yeshayahu. Y también es importante saber, que ustedes sepan que los libros de los cuales están leyendo, si provienen
de ese tipo de lugares tienen que ser eliminados inmediatamente y no pueden estudiar de ellos, porque aunque aparentemente sea una traducción que diga normalmente, o sea una traducción buena que respete lo que es el texto, siempre en algún lugar va a haber una coma o una letra que desvirtúe todo el asunto, y en general es en forma intencionada. Entonces tenemos que cuidarnos muy bien de ese tipo de cosas. Entonces, ya han leído la página 49. La página 50. Y quería pasar ahora a algunas de las notas al pie. Donde habla en la página 29, en la página 55, habla de la nota número 29. Van todos a la página 55. Ahí habla, el Rav Ginsburg nos quiere dar una muestra de cómo, incluso a nivel numérico, las palabras que dice la Torá y que dicen los profetas tienen una concordancia interior. Y dice Éxodo 4:22, los valores numéricos de las tres palabras. Esto se refiere a lo que está dicho, no hace falta que vayan, se refiere a lo que está dicho en la página 45, que leímos en algunas clases anteriores, donde dice: Israel es considerado el Hijo del Todopoderoso, del que está dicho: Israel es mi hijo, mi primogénito, y como tal la nación judía representa la esencia del Padre. Esto dentro de cuando explica la unicidad de Dios. Entonces en la página 55 encontramos la nota número 29. Pienso que para la publicación de los próximos libros es mejor poner las notas al pie abajo en la misma página donde se encuentra la cita original. ¿Es verdad? ¿Cómo le gusta a ustedes estudiar los libros? Estamos preparando otros libros con la ayuda de gente amiga también. Es mejor poner las notas al pie en la misma hoja, ¿no es cierto? Para no ir buscando en otro lado y tener un dedo aquí, un dedo allá. Ok. Me habían recomendado, como está el libro en inglés, de poner las notas al final de cada capítulo, pero evidentemente la mayoría de la gente no va a ir a ver estas notas. Entonces, no está muy difícil entender lo que dice esta nota, pero lo que quería era mostrarles un poco cómo funciona esto de buscar la raíz de una secuencia de palabras. En alguna clase habíamos explicado que si nosotros tenemos 3 números, a partir de eso podemos hacer una serie. No voy a... si te cuesta la matemática, entonces quiere decir que tenés que aumentar en sabiduría. Tenés que... Y la base de la sabiduría es la autoanulación. Entonces, tenés que anular y eliminar de tu mente que no te gustan las matemáticas, y tratar de que te gusten. O sea, tratar de empezar a estudiarlas con la mente abierta y pensando que es una forma más de la expresión de Akadosh Baruj Hu. Vamos a tratar de hacer, con este ejemplo que vamos a dar,
Vamos a dar un ejemplo. A mí me pasa lo mismo. Yo estudié bioquímica, ciencias naturales, y en general la psicología me era un poco extraña, no entendía bien de qué se trataba, pero desde que estoy estudiando Hasidut, de repente me di cuenta que la sabiduría, la psicología es algo muy interesante y que si vamos al fondo de la cuestión, es simplemente una traducción en palabras diferentes de lo que es cualquier otra ciencia. Entonces la matemática, como tiene que ver con la sabiduría, es una chispa de revelación que a partir de ahí, a partir del desarrollo de las fórmulas matemáticas, se llega a una comprensión, una conclusión, una demostración de lo que es una teoría o los hechos materiales que nosotros no podemos comprender. Entonces la matemática también es eso. Claro, la psicología es una de las armas fundamentales de un abogado, así que evidentemente te tienen que gustar. Pero si utilizas la matemática, eso va a complementar también muy bien tu estudio de las leyes. Entonces, nosotros cuando hablamos de matemática, una de las formas más comunes de utilizar la matemática es a través de las gematriot. Entonces les voy a pedir por favor que hagan la gematria de Abraham. La gematria de Itzhak. Los que escucharon esta clase y ya lo conocen, les pido por favor que se priven de decir el resultado, y quiero que trabajen los que no conocen este tema. Vamos a ver cómo es una secuencia de números, que a partir de 3 números uno puede llegar a hacer una serie, y a partir de 3 números uno puede encontrar la raíz de la secuencia. ¿Cómo funciona esto? Vamos a ver con los 3 patriarcas. Tenemos a Abraham, Isaac y Jacob. Aquí lo tienen escrito. Entonces quiero que me digan cuál es la gematria de cada uno de estos patriarcas. Abraham. ¿Cuál es la gematria de Abraham? Nosotros sabemos que Abraham tiene que ver con los preceptos positivos. Una vez habíamos explicado que los patriarcas, como la carroza, están anulados y son una carroza para transportar la presencia divina, para transportar a Kadosh Baruj Hu. Una carroza está autoanulada al que la conduce y a lo que transporta, es como un animal. Entonces ellos están completamente anulados y son un ejemplo de lo que tiene que ser. Y la carroza en la profecía de Yehezkel tiene 4 ruedas y 4 cabezas. Entonces, así como está relacionado con el águila, el toro, el león y el hombre, había 4 cabezas de estas 4 criaturas, también está relacionado con las 4 letras de Dios, y también está relacionado con 4 de los patriarcas. Ya les digo, los que saben esto, que ya lo escucharon, de que lo hemos explicado, prívense de soplarle a los que no lo saben. Tenemos a Abraham, Isaac y Jacob, y como la carroza tiene 4 ruedas, queremos saber cuál es la 4ª rueda de la carroza. Entonces para eso nos vamos a valer de las matemáticas. A ver, ¿quién me dice cuál es la gematria de Abraham? Aleph 1, Bet 2, Reish 200, Hei 5 y Mem 40. Le vamos a dar una ayudita con el primero. Abraham es 248.
Ok, entonces ahora espero que me digan cuál es. Si Amalia te habrás olvidado de la Aleph, entonces Abraham es 248. ¿Cuál es la gematria de Itzhak? La gematria de Itzhak es, no sé qué es 348, pero no, Abraham es 248. Itzhak, la Yud es 10, la Tzadik es 90, la Het es 8 y la Kuf es 100. Entonces eso nos da esto que estamos haciendo ahora es la base de las raíces cuadráticas. Muy bien. Alma, Itzhak es 208. Y ahora Jacob, me van a decir, Yud es 10, Ain 70, Kuf es 100, Vav es 6 y Bet es 2. Entonces tenemos un total de 100, ¿no? Perdón, el error es mío aquí. El Jacob se escribe sin Vav en la Torah. Cuando escribimos normalmente, a veces se escribe como Vav, pero Jacob se escribe sin Vav, así que me van a disculpar, he cometido un error de Ale Hadash. Jacob se escribe así. Así que Alma, tenías razón, no era 188, sino que era 182, porque sobraba una Vav. Entonces tenemos 182. Para saber cuál es la raíz, tenemos que restar cada número consecutivo. Entonces restamos 248, le restamos a 208 y nos da 40. Y 208 a 182 nos da 26. Y para llegar a la raíz tenemos que volver a restar los números. Esto es una cuestión matemática que se enseña en la secundaria y que esperemos que pronto se enseñe también en la primaria, porque es algo muy simple que cualquier niño pueda entender. Entonces, si nosotros restamos los números, llegamos a la raíz de la serie cuadrática. Y por supuesto, si seguimos la serie de 26 a 40, la diferencia con el próximo número va a ser 40 más 14, que son 54. Entonces el próximo número será 302, y así en adelante. Y si queremos ir para atrás en la serie, yo les estoy explicando esto para que vean cuál es el significado de la secuencia que muestra el Rab en la nota 29. Porque los que no les gustan la matemática seguramente van a ver eso y van a seguir de largo. Pero si profundizan, van a ver que les va a gustar. Entonces, no vamos a complementar esto, vamos a concentrarnos en esto que hicimos recién. Para obtener la raíz de la serie cuadrática, que es la base de la serie, tenemos que obtener las diferencias entre los números sucesivos. Entonces 248 menos 208 es 40, y 208 menos 182 es 26. Después, a su vez, obtenemos la diferencia entre esas dos diferencias y nos da, cuando hay veces que tenemos 4 o 5 números, entonces tenemos que seguir haciendo más diferencias hacia abajo.
Cuando son 3 números, con 2 niveles podemos ya llegar. Entonces llegamos al número 14. De acuerdo con la lógica, si Abraham tuvo a Isaac y Isaac tuvo a Jacob, en la cuarta rueda, como está escrito que Isaac amaba a Esaú, entonces la cuarta rueda de la carroza, de acuerdo con la Kabbalah, era Esaú. Pero Esaú pertenecía al mundo del Tikkun, entonces él no hizo Teshuvah, y Esaú, que es Roma, que es el imperio romano y todo lo que significa Roma, es un símbolo del Olam Tov, y de allí salió también una de las religiones más grandes y que produjeron un gran Tov en el mundo, de la cual salió también el islamismo. Entonces Esaú no podía ser una parte de la rueda de la Merkabah, una rueda de la Merkabah, porque no estaba completamente anulado a Kadosh Baruj Hu. Él le gustaba cazar y la naturaleza, y se casó con las mujeres que no quería Sará, que eran las hijas de Ismael. Él hizo justamente contrario a todo lo que quería su padre Isaac, y le gustaba, era rojo e impulsivo. Entonces él fue desechado, pero heredó la cuarta rueda uno de sus descendientes. ¿Quién fue el descendiente de Isaac, de Esaú, que representa también el reinado como Roma, pero el reinado rectificado del pueblo de Israel? ¿Quién es el rey por excelencia del pueblo de Israel? Exactamente David es el rey amado de Israel, el cantor cuyo nombre suma 14, y él también provenía de un pueblo derivado de Esaú, que eran los midianitas, de donde venía Ruth, que era un pueblo prohibido que se case con el pueblo de Israel, pero Ruth, a través de Tefilá, a través de Teshuvá, hizo la rectificación de su antepasado Isaac, de todos sus antepasados, y en mérito de eso, acá vemos un ejemplo nuevamente del proceso de transformar la oscuridad en luz, a través de la Teshuvá tremenda que hizo Ruth, que dijo, como leemos en este segundo capítulo, tu Dios es mi Dios, y a donde tú vayas yo voy a ir, como le dijo a su suegra. Tuvo el mérito de casarse con un judío, y a partir de ahí su descendencia dio origen al rey David. Y por eso el rey David se transformó en la cuarta rueda de la carroza divina, que son los 4 patriarcas, que son los que forman el pueblo de Israel. Y no solamente David formó, sí, se casó con Boaz, exactamente. Esta es una forma, sí, de llegar a la raíz de las cosas, y cuando vemos la raíz, siempre nos vamos a encontrar con una rectificación de esas luces del Olam Tov, de esas luces de las chispas, que es el rescate de esas chispas que cayeron de la Shvirat HaKeilim. Entonces podemos sacar una regla general importante de la Kabbalah y el Hasidut, y por supuesto del judaísmo en general, que nos va a ayudar mucho en toda nuestra vida, y es
que toda la intención de Akadosh Baruj Hu es que de lo más bajo de la oscuridad surja la revelación de la divinidad. Entonces por eso está escrito que donde se para un tzadik, donde se para un Baal Teshuvah, un tzadik nunca puede llegar allí, porque todo el trabajo del tzadik, e incluso el tzadik es la base del mundo, como Abraham, Isaac y Jacob, es importante, pero nunca van a llegar al nivel de David, que David es el padre del Mashiach, que es el que va a rescatar al pueblo de Israel y a toda la humanidad, y va a traer la rectificación del desorden que hay en este mundo, justamente porque hablamos del principio del intermediario, que es otro principio fundamental del judaísmo y de la naturaleza en general y de la creación, que todo intermediario tiene que tener un poco de este mundo y un poco del otro mundo, como está dicho de Moshe, Ish Elohim, un hombre divino, era un hombre en carne y hueso, de cierto punto de la cintura para abajo, y de ahí para arriba era divinidad. Son dos cosas opuestas, una paradoja que no puede llegar a comprenderse. Y la única forma de comprenderse es a través de un intermediario que una a los dos, como dijimos antes de la cáscara, que por afuera, la cáscara intermedia, que es la Klipat Nova, por ejemplo, de una aceituna o la cáscara interior de la nuez, que es finita, que es suficientemente suave y blanda para poder contactarse con el interior blanco de la nuez y no destruirlo, y por fuera es suficientemente dura como para proteger a esa carne interior blanda de las cáscaras exteriores que son duras y ásperas. Y esa es la cualidad de David. David es el ejemplo del Baal Teshuvah, como está escrito en el Tehilim 18. ¿Cuál es el Tehilim por excelencia? Perdón. ¿Cuál es el Tehilim por excelencia del Baal Teshuvah? El Tehilim que relata cuando David se confiesa a Shmuel de haberse apropiado de Batsheba, perdón, es el cántico. Vamos a dar 5 minutos más a la clase para terminar de completar esta idea. A partir de una serie matemática hay un montón de cosas que... Sí, yo me confundí con el 18, que es con respecto a Shaul, que Shaul se confesó a Shmuel, pero el Tehilim donde David se confiesa de haberse apropiado de Batsheba, la idea que a través de que mandó a su marido al frente para que lo maten, pero que era en aras de traer a Shlomo HaMelech, que sabía que iba a salir de ahí. Qué increíble, yo lo leo todos los días y ahora no me lo acuerdo cuál es. Bueno, lo vamos a encontrar. Por supuesto, el 51, donde dice: para el director de canto, Salmo de David, cuando Natán, el profeta, vino a él después que hubo ido a Batsheba: agráciame conforme a tu bondad, conforme a tu abundante piedad,
borra mis transgresiones, límpiame completamente de mi iniquidad y purifícame de mi pecado. Es importante que lean este Teilim de vez en cuando. Es un Teilim muy hermoso que lleva la Teshuvá y nos explica cómo es el verdadero rey. Está dicho que el verdadero gobernante no es aquel que nunca pecó, al contrario, el mejor gobernante es ese que pecó y hizo Teshuvá, porque él ya pasó y ya entendió de qué se trata. En cambio, el que nunca pecó siempre está frente a la tentación de hacer algo, porque todavía no sabe cuáles son las consecuencias. Está el gobernante que peca y sigue pecando, que ese es Rayá, que nunca se va a transformar. Pero el verdadero gobernante, dice, que nosotros buscamos, es como el Mashiach. Es el descendiente de David, que proviene de la oscuridad, de ese lugar donde la luz y la oscuridad son lo mismo, donde se unen las paradojas y donde las personas llegan, como decimos en Purim, que hay que tomar, hay que beber hasta que no sepamos la diferencia entre maldito Amán y bendito Mordejai. ¿Qué significa eso? Ya habíamos dicho que nosotros no necesitamos emborracharnos, sino que nos emborrachamos de felicidad con el Yain Mesameach, con el vino que alegra el alma, que es los secretos de la Torá. Cuando uno se empapa y se sumerge en el vino de los secretos de la Torá, que Shenichnas Yain Yotze Sod, cuando entra el vino salen los secretos, entonces podemos llegar a ese lugar donde Amán y Mordejai no tienen diferencia, y que son dos creaciones de Akadosh Baruj Hu en aras de revelarse, en aras de revelar la luz infinita de Hashem que nos da vida a cada instante. Y entonces podemos ver, como hicimos alguna vez cuando leímos el tema de los escudos, que en realidad es todo una actuación, que no hay guerras, no hay muerte, ni siquiera hay una competición entre uno y otro, sino que todo es vida y todo es en aras de trabajar en conjunto frente al director que nos está mirando, que es Akadosh Baruj Hu, y frente al público que nos está mirando, que son todas las criaturas que están en los mundos superiores. En este momento todos los ángeles y todas las estrellas y planetas y todas las criaturas creadas por Akadosh Baruj Hu, que están por encima nuestro, están mirando y están sorprendiéndose de cómo puede ser que personas tan bajas como nosotros, que estamos constantemente pensando en lo que vamos a comer, estamos pensando en lo que queremos disfrutar. Por otro lado, reconozcamos que existe un Dios único y que Él es el único motivo de todas las cosas. Entonces eso es lo que tenemos que meditar cuando estamos en Purim, no sentir odio en nuestro interior, sino sentir el amor por todas las cosas de la creación y llegar al Reisha de Lo Yadá Velo Yadá, a la corona superior, a la cabeza superior de la corona, que se llama la cabeza de lo incognoscible, que en palabras normales sería la cabeza que no se conoce ni se puede conocer, que es ese lugar superior donde está la esencia de Dios, y que Bezrat Hashem la vamos a poder conocer con la llegada del Mashiach muy pronto en nuestros días. Amén, ve amén. Discúlpeme que
terminé hablando como un rabino, pero se me escapó. De todas maneras, quiero que se preparen para la semana que viene con todas estas cosas, y hay dos preceptos fundamentales de Purim, que es Matanot Leivionim Vimishloach Manot Ish Lerreu, que es dar tzedakah o un aporte o una comida, por lo menos 2 comidas a los pobres, y un regalo, que también puede ser eso, a los amigos, preparar la mayor cantidad que puedan y dar mucha tzedakah. Eso es importante en Purim. Y sobre todo los que pueden ir a escuchar la lectura de la Megilá y gritar fuerte y protestar cuando se escucha el nombre de Amán, y luego en la seudá, en el banquete que se produce, que realizamos, tomar hasta que sea borrado el nombre de Amalek, que Amalek es el antepasado de Amán y de todos los enemigos del pueblo de Israel y de la humanidad y de la verdad y de Dios. Y Amalek es gematria Safek, que significa duda. La duda es el principal enemigo de la unificación, de la revelación de la luz infinita de Dios. Y eso no es oscuridad, sino que es algo que tiene que ser borrado y no puede ser transformado en luz. Es parte de las 3 klipot atmeot que no pueden ser transformadas, porque en realidad no existen. La duda tiene que ser borrada, no se puede hacer nada con la duda, en ninguno de los sentidos. Cuando uno duda de Akadosh Baruj Hu, tiene que eliminar eso de la mente y estudiar Torah para poder estar seguro de él. Entonces, eso se llama llegar a la cabeza del incognoscible, de ese lugar donde solamente puede llegar el alma pura, y que en el momento ese, como Purim, y en algunos lugares, en los momentos otros también podemos llegar. Entonces le pido que en la medida de lo posible ustedes también aporten, envíenos dinero para que nosotros también podamos enviar a la gente de acá de Israel y festejar Purim. Y es importante que ese dinero llegue a la tierra de Israel, y también a medida de sus posibilidades repartir en sus lugares donde viven, llevar luz a todos esos lugares y el mensaje de Purim. Besat Hashem, nos vemos el domingo, que tengan Shabbat Shalom. Ha sido un placer hoy estar con ustedes, y como siempre, Lejaim, Lejaim. Voy a tratar de poner la música en el web para que la puedan bajar. Lejaim, Lejaim. Un abrazo a todos, muchas felicidades.